Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en Una Rosa y un Libro. Yo soy Rosa. Esta semana os voy a hablar de los mejores libros de 2022. Como 2022 no lo terminé en el canal, porque dejé de subir vídeos en octubre, os voy a hablar de los mejores libros que leí ese año. Iba a hacer también una lista con los peores, pero la verdad es que peores no ha habido. Hay uno que me resultó un poco pesado y lo abandoné. Lo mencionaré, pero no es que fuera malo, que simplemente me resultó un poco pesado. Hay gente a la que le ha encantado, o sea que es todo subjetivo. Pues primeramente os voy a hablar de Palma Gallarda de Ignacio Romero de Solís. Es una trilogía editada por la editorial sevillana Renacimiento. Es verdad, para mí la primera parte fue la mejor, la segunda un poquito menos buena y la tercera la que menos me gustó. Pero me parece una saga familiar muy interesante y además, bueno, en España parece que no hay tanta afición por esto de las sagas familiares. Bueno, sí, la saga de los ríos y eso. Pero, como sabéis, yo soy muy fan de la saga de los Forsyth. Entonces, esta saga así estilo sevillano me gustó mucho porque, bueno, reconocía muchos lugares de Sevilla, reconocía expresiones súper antiguas que decían mi abuela y mi tía abuela, entonces me hizo mucha ilusión porque nunca la había oído fuera de ese contexto, entonces el volver a verla pues, me hizo mucha gracia. Además, una cosa que a mí me gusta también, porque soy así, es que describe con mucho detalle las comidas y además los personajes de la novela comen súper bien. Me da una envidia. Se trata de una saga familiar, de una familia aristocrática sevillana en los años 30. Empieza en la época de la Segunda República. La segunda parte hablan ya más de la guerra y en la tercera y última de la posguerra. Está muy bien porque refleja una época de muchos cambios. Durante la Segunda República, pues los personajes sufrieron ciertos conflictos en sus tierras, en sus propiedades del campo. Después la guerra, pues evidentemente la guerra fue mala para todo el mundo. Y la posguerra, que evidentemente como esta gente tenía dinerito, pues no lo pasaron tan mal como otras personas. Y además, bueno, ya con Franco, pues evidentemente los aristócratas no tenían nada que temer. Así que, pero bueno, se ve una evolución de los personajes. Claro, también hay personajes que en la primera novela son mayores y entonces se van muriendo, se va centrando más la historia en las generaciones más jóvenes. A mí me gustó mucho, ya digo que va un poco decreciendo, eh, pero a mí me pareció la verdad muy interesante. Sobre todo el primer libro es que me lo bebía. Me pareció interesante además por eso, porque es que me toca muy de cerca eh, al estar ambientado en Sevilla. Otro libro que me gustó fue El sospechoso, que ya lo mencioné la semana pasada, que es un poco cansina, de James Ronald, porque es la típica novela, o sea, para mí es perfecta, típica novela de crímenes que es perfecta, porque no se hace tanto desde el punto de vista de la policía, sino del propio criminal. Y además el criminal es una persona normal y corriente que está muy harta de una situación y quiere ponerle fin a esa situación de la peor manera posible. Pero, como suele pasar en estos casos, si está bien narrado te pones un poco de punto de vista, o sea, de parte del criminal, que no debería ser así, pero bueno. Eh, es ficción, evidentemente. Yo no estoy de acuerdo en que nadie mate a nadie, pero me gustó muchísimo. Además hay película, a ver si un día la consigo por ahí, porque lo protagoniza Charles Lawton y es de la época esa que a mí me gusta, los años, no sé si finales de los 30, principios de los 40. A mí me gusta mucho el cine clásico. Para mí esa novela es perfecta por eso, tiene todos los ingredientes que a mí me gustan. Un crimen doméstico y sin meter bajos fondos ni cosas así raras que no me gustan, ni mafias, ni narcotraficantes, ni cosas de esas que a mí no me gustan, ni espías. Otra que me gustó fue La señora March de Virginia Feito, que si no recuerdo mal, creo que es la
la primera ópera prima de esta autora, que además creo que la escribió originalmente en inglés. Está ambientada en Nueva York y es muy interesante, vamos, tuvo bastante fama hace 2 años cuando se publicó. Es muy interesante lo que te cuenta la narradora o la protagonista, no es, o sea, se ve todo desde su punto de vista, pero a lo mejor resulta que ella ve las cosas a su manera, no es un narrador fiable, como se suele decir, y al final pues hay un giro así que te deja... Me gustó mucho, está muy bien. También es una historia así un poco doméstica, con lo cual pues tiene su intriga. Me gustó mucho, me gustó mucho. Otra que me gustó fue La Ciudadela de A.J. Cronin. Este libro te llama Año, que es un poco para los que os gustan estas cosas de novelitas de médicos rurales, médicos jóvenes que se van por ahí a ejercer la medicina en algún pueblecito de los años 30, 40, no sé qué. Esta novela es así, pero no es tan cookie. O sea, tiene también sus cosas, pasan cosas malas también y eso. Y es curiosísimo con el prestigio que tienen ahora mismo, el prestigio social que tienen los médicos, lo mal que lo pasaban en esa época, vamos, tenían una condición de trabajo un poco precaria, sobre todo los jóvenes. Además, claro, al ser un pueblo, pues todavía tenían peores condiciones. Les pagaban nada y menos, tenían que vivir prácticamente en casas de... alquilar una habitación en casa de alguien, o sea que no tenían la vida resuelta ni muchísimo menos. Me resultó muy interesante, me gustó. Otra que me gustó fue Metrópolis de Ferenc Karinti. Es un poco kafkiana, tiene una premisa muy curiosa. Es un hombre que creo recordar que era traductor, recordar que esto lo leí hace 2 años, o sea que puede que algunos detalles lo olvide. Es un traductor que iba a volar a Helsinki, me parece. La novela se escribió creo en los años 60 por ahí. Entonces este hombre, en vez de aterrizar en Helsinki, aterriza en un sitio desconocido, no conoce el idioma, el que sabe tantos idiomas, no conoce el idioma ni sabe relacionarlo con otros parecidos, y entonces ese hombre se ve de momento perdido en una ciudad que no conoce con un idioma totalmente desconocido. Y además, bueno, claro, son los años 60, no puede usar Google Maps ni Google Translate. Entonces, claro, se dan unas situaciones así un poquito kafkianas y angustiosas. Y es una novela muy curiosa. A mí la verdad es que me gustó. Ya al final ocurrió una cosa que, claro, hay que tener en cuenta que esta novela se escribió hace 60 años. Y me cabreó mucho, porque eso ahora pues no estaría bien. Pero en esa época pues se veía normal. Pero bueno, yo que sé, aparte del detalle ese, me gustó y la recomiendo porque desde luego no es una novela muy típica ni muy conocida, que siempre se están hablando de las mismas y oye, a mí me gusta en este canal hablar también de obras que no conoce mucha gente. Otra que me gustó fue La Anomalía de Hervé Letelier, que es un poco como estas series así medio fantasiosas que han salido en Netflix, Manifest, por ejemplo. Trata sobre un vuelo, o sea, hubo un vuelo que llegó a su destino de forma normal y tal, pero no sé si 2 años o 3 años después volvió a llegar el mismo vuelo al mismo sitio con las mismas personas. Es como si las personas hubieran duplicado. Pero con la diferencia de que las personas que llegaron por segunda vez no son las mismas que de la primera vez porque llegaron, o sea, por medio vivieron cosas. Tuvieron vivencias distintas, entonces no eran las mismas personas que 2 años antes. También es un libro así un poquito esto fantasioso surrealista y claro, evidentemente esta situación en la vida real no se va a dar nunca, pero es muy curioso. Es un libro que te hace pensar mucho y es curiosísimo. A mí me gustó mucho. Otro que me gustó fue La Crónica de los Cazales de Elizabeth Jane Howard. A mí que me gusta, como ya he dicho, las sagas familiares. Esta saga creo que se escribió en los años 90-2000, pero está ambientada en esa época que tanto le gusta a los ingleses,
bueno, y no solo los ingleses, pero bueno, que es el periodo de entreguerras. A mí me encanta ese periodo también, ¿eh? A mí esa época, sobre todo los años 30, me parece maravilloso. Pues trata de una familia inglesa en los años, entre los años 30 y 50, si no recuerdo mal. Entonces, pues lo mismo que los Forsyth y Palma Gallarda, aunque bueno, evidentemente el ambiente es totalmente distinto. eh, pues narra las vivencias de esta familia inglesa que tiene una propiedad en el campo, son gente con dinerito, pero no son nobles, son gente con... Pero recordad, vamos, que ya digo que lo leí hace 2 años. Gente con dinerito, pero no tenían títulos nobiliarios, si no recuerdo mal. Entonces, pues uno se dedicaba a los negocios, otros dedicaban a no hacer nada, no sé, esas cosas. Te hablan de los amores de los jóvenes. Más adelante, pues lo típico, ¿no? Pasan tiempo, pasan 20 o 30 años y van muriendo los mayores y se va centrando más la narración en los personajes jóvenes. Me gustó mucho. Como siempre, pues hay partes que te aburren más, por ejemplo, a mí la parte de la guerra, pues la verdad. No porque te hicieran muchas batallitas y eso, porque no recuerdo eso, pero yo qué sé, es como que todo es muy bonito, ¿no? Y de momento entra la guerra y lo fastidia todo. Y bueno, la gente se tiene que ir a la guerra, gente que se iban a casar no se pueden casar, tienen que aplazar la boda, unos que se iban a casar pues se muere el muchacho en el frente, pasan más hambre que qué, o pasan necesidad, o las niñas bien empiezan a trabajar de enfermeras y no sé cuánto, que es un tema que también no me divierte mucho, y después la guerra por el racionamiento y estas cosas, los traumitas de la guerra. Me gustó mucho, yo lo recomiendo, la verdad. Son 5, creo recordar, son 5 libros. Yo los encontré casi todos en la biblioteca, menos el quinto, digo, menos el cuarto, que lo compré en inglés, porque era más barato. Y es que la biblioteca no lo tenía, que también es mala suerte, tenían 1, 2 y 3 y 5. Bueno, os iba a decir un libro que no me gustó, y fue la trilogía de Candleford de Flora Thompson. Digo trilogía, pero porque viene en el mismo tomo, venían los 3 libros, pero a duras penas terminé el primero, que es La colina de las alondras, si no me equivoco, porque qué cosa más tediosa. No ocurre absolutamente nada. Es la narración de una niña que vivía en el campo en los años, también no sé si 10, 20 o 30 del siglo XX, y es que no ocurre absolutamente nada. Nada más que es la vida cotidiana de una muchacha en el campo, en Inglaterra, en esa época. Y te habla pues, de las cosas del campo, que si las cosechas, que si esto, que si lo otro, la gente del pueblo, no sé, yo me aburrí muchísimo. Y a pesar de que lo habían puesto súper bien en algunos canales que sigo, de los que me fío, pero es que iba todavía por la mitad del primer libro y ya estaba desesperada. Así que lo dejé y lo vendí por Vinted. Porque de verdad es que no me gustó nada. Qué cosa más aburrida. Porque hay libros donde no pasa absolutamente nada, pero son más entretenidos. Pero este no es el caso. Así que nada, estos son los mejores libros y el peor que leí en 2022. Comentadme si alguno os ha llamado la atención, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo podéis decir, mientras se diga todo con respeto, no desde el respeto, con respeto, todo se admite. Así que nada, la semana que viene subiré un vídeo sobre mis mejores lecturas de 2023, que por cierto me doy cuenta de que soy muy buena con las lecturas. Me gusta casi todo. Bueno, algunas cosas me gustan más, otras me gustan menos. Abandono muy pocos libros, por ejemplo, os hago spoiler, en 2024 todavía no he abandonado ningún libro, cosas raras. Y bueno, lo dicho, que ya la semana que viene os diré cuáles son los mejores libros que leí en 2023. Así que nada, hasta la semana que viene, si me queréis suscribirse y adiós.